Pero si una de ellas es anormal, tenemos que chequear el suero. Entonces, en el causa nutricional, tenemos que la macrocitosis es moderada, de 100 a 110, o marcadamente macrocítica, puede ser mayor de 110. En el caso de ser moderada, nos muestra macrocitos, Target-cell y reticulocitosis. Igualmente puede mostrar macrobalocitos, anisocitosis o pseudoelpegia, ¿no? Que esas son imágenes que vamos a observar en una lámina periférica. En el caso anterior, tenemos que considerar una hemólisis, el exceso del uso de alcohol o una enfermedad hepática. Cuando hay una marcada macrocitosis, tenemos que pensar que se trata de un síndrome mielodisplásico u otra causa que puede estar ocasionándola. No podría ser una leucemia, digamos así, ¿no? Entonces, cuando el suero está normal, tenemos que seguir, chequear el folato. Y si está incrementado, también considerar que hay una deficiencia de B12. Entonces, el concepto de una anemia macrocítica es que se trata que es regenerativa, cuyo macrocítica, ¿por qué? Porque el volumen corpuscular es mayor de 100, debido a la síntesis defectuosa del ADN en los eritroblastos, por déficit de vitamina A, B12, perdón, ácido fólico o interferencia en su metabolismo. La anemia es la manifestación más llamativa, pero toda la hematopoiesis se ve afectada, como veremos más adelante. Entonces, tenemos que manejar dos conceptos: pseudomacrocitosis y macrocitosis sin megaloblastosis. ¿Qué es la pseudomacrocitosis? Podemos encontrar agregados eritrocitarios, pila de monedas por hipergamaglobulinemia, por aglutininas. Puede tratarse de una hiperglucemia grave, un exceso de EDTA en la muestra, una hiperleucocitosis o una muestra envejecida. Eso tenemos que pensar cuando tenemos una pseudomacrocitosis. Y cuando tenemos una macrocitosis sin megaloblastosis, hay que pensar en alcoholismo, en síndrome mielodisplásico, que en ocasiones cursa con megaloblastosis y muchas veces nos ha hecho confundir una médula ósea megaloblástica y al final resulta un síndrome mielodisplásico. Cuando hay hiperreticulocitosis también, cuando hay hepatopatía crónica, en el hipotiroidismo, en la aplasia medular, ocasionalmente vemos macrocitos, pero bueno, ya sabemos que la aplasia es pues depresión de todo, ¿no? En el EPOC, en el tabaquismo, en el embarazo, en el recién nacido, en ancianos, y hay una benigna familiar y otra sin causa aparente hasta un 8%. Los trastornos de la síntesis de ADN que conducen a la megaloblastosis son producidos esencialmente por la carencia de folato, cuyos metabolitos activos actúan como dadores de metilos en diversas reacciones. La vitamina B12 interviene en algunos de estos pasos como cofactor, de ahí que su carencia conduzca al mismo resultado. Hablemos primero del ácido fólico. ¿En qué alimentos los encontramos? Puede estar en vegetales y en animales, sobre todo hígado y riñones. Principales reacciones en que interviene: en la síntesis de metionina, en la conversión del deoxirribohilato a desoxitimidato, también en el catabolismo de la histidina. O sea, estamos viendo que en la cadena de ácidos nucleicos interviene también el ácido fólico, ¿no? Por ello es que vamos a encontrar esas deficiencias o esa falta de desarrollo de algunas cosas. En la vitamina B12 se encuentra, cuando es de origen animal, especialmente en hígado, en riñones y en corazón. En nuestro medio, en forma de suplementos, en productos comerciales como los cereales. Principales reacciones en las que interviene: es un cofactor de reacciones en el metabolismo del folato. También en la transformación de metilmalonil coenzima A en succinil coenzima A, en la oxidación de los ácidos grasos. ¿Y cuál es la característica de su absorción? Debe unirse al factor intrínseco secretado por las células parietales del estómago. El complejo vitamina B12, factor intrínseco, es absorbido activamente
fundamentalmente en las células mucosas del ilion terminal. ¿Cuáles son los aspectos cuantitativos nutricionales del ácido fólico y de la vitamina B12? Los requerimientos mínimos, tenemos que la vitamina B12 de 2 microgramos por día y del ácido fólico de 50 a 100 microgramos por día. En la dieta normal B12 tenemos de 5 a 30 microgramos por día y en el ácido fólico 500 a 800. Reservas de 2 a 4 miligramos y en el ácido fólico de 5 a 10. El tiempo de la aparición de los déficits, 3 a 4 años, aunque hemos observado también que a los 2 años ya podemos observar una deficiencia. Y en cambio el ácido fólico de 3 a 4 meses. Por ello también es importante mantener esta dieta balanceada. Y los niveles séricos normales son 200 a 1200 picogramos por mililitro de la vitamina B12 y el ácido fólico de 6 a 20. Hay una eritrocitaria que es de 60 a 700 nanogramos por mililitro. El síndrome megaloblástico biológico. Las células con mayor actividad mitótica, como las hematopoyéticas, son las más afectadas por la alteración del ADN. En la médula ósea, el AMO es la exploración, o sea, el aspirado de médula ósea es la exploración adecuada. ¿Y qué observaremos? Que es hipercelular, que hay hiperplasia eritroide con megaloblastosis. Otra serie sufre cambios característicos destacando metamelocitos gigantes, solo indicado en caso de duda. En la sangre periférica, que tal vez todos tengamos acceso, ya que podemos hacer un frotis y tal vez en todo lugar podamos encontrar un microscopio, ¿qué vamos a encontrar? Leucopenia, trombocitopenia, generalmente moderadas, ¿no? Y, por supuesto, macrocitosis, ovalocitosis o macrovalocitosis se dice, anisopoiquilocitosis, que significa aniso, que son tamaños diferentes del glóbulo rojo. A veces cuerpos de Hobble-Joly cuando es una célula vieja, o los reticulocitos bajos porque es una anemia arregenerativa. La serie blanca con pleocariocitosis o neutrófilos hipercementados. Esto es muy característico, pero no pacto-neumónico, pues puede verse en anemia ferropénica por fármacos y otras causas. Pero siempre se dijo que el neutrófilo hipercementado con 10, 12 lobulaciones era característico de esto, ¿no? En otras células también puede mostrar cambios megaloblásticos como la mucosa oral, la lengua, el estómago, la vagina y el cuello uterino, ¿no? En la bioquímica sanguínea, como consecuencia de un aborto intramedular, se detecta aumento de LDH y discreto bilirrubina indirecta. Como ustedes comprenderán, al ser macrocítica, el vaso la destruye. Entonces, por ello, vamos a encontrar bilirrubina indirecta aumentada, pero no como pues en una anemia hemolítica, por ejemplo, ¿no? Ahora, vamos a ver la etiopatogenia. El déficit de vitamina B12. Puede haber un déficit alimentario por mala absorción. Tenemos el caso de la anemia perniciosa, de una cirugía gástrica, por ejemplo, las bandas gástricas que se hacen ahora por bajar de peso, por curar o mejorar la diabetes, la gastritis por Helicobacter pylori, el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, la insuficiencia pancreática exócrina, afección del ilion terminal, la enfermedad de Crohn, ahí es donde se absorbe, y si hay una enfermedad de Crohn tampoco tendremos vitamina B12. Síndromes malabsortivos generales, mala absorción de cobalamina de los alimentos, que es muy frecuente en ancianos, y en la enfermedad de Imerslund, que es congénita, en la competencia por la vitamina B12 en la hemodiálisis. ¿Cuándo vamos a encontrar déficit de ácido fólico? En un déficit nutricional, en alcoholismo, en el hábito de fumar, en fármacos, en mala absorción, en el exceso de requerimientos. Y sin déficit de ácido fólico o vitamina B12, cuando son los trastornos hereditarios del metabolismo, del ácido fólico, de la cobalamina. Otros, como por ejemplo oritocoaciduria, el síndrome de Lesch-Nyhan, la anemia megaloblástica sensible a tiamina. ¿Y qué fármacos nos pueden producir esto? Los antagonistas de los folatos, como el metotrexate, que se usa en anemia, en la artritis reumatoidea, en el lupus, etc. Análogos de la purina, 6-mercaptopurina, 6-tioguanina, ciclovira, ceatiopina, cuando tratamos pacientes con cáncer. A los análogos
de la pirimidina, la sirobudina, por ejemplo, los HIV, inhibidores de la reductasa del nucleótido, la hidroxiuria, la citarabina, igualmente en pacientes con leucemia, ¿no? Y también la inactivación de la cobalamina cuando hay uso de óxido nitroso frecuente. Cuando hablamos de anemia perniciosa o anemia de Addison-Birner, ¿cuál es este concepto o qué incidencia tenemos? La anemia megaloblástica relacionada con una gastritis atrófica autoinmune que origina un déficit de factor intrínseco con la consiguiente falta de absorción de la vitamina B2. Solo en esos casos vamos a hablar de anemia perniciosa. La anemia megaloblástica más frecuente en la población mayor de 65 años ocurre en el 1.9%. Es más frecuente en sujetos de origen escandinavo, inglés e irlandés, de 9 a 17 casos en 100.000 habitantes por año, pero se presenta en cualquier localización geográfica y étnica. Sin relación definitiva con la herencia, pero existen casos de antecedentes familiares de primer grado en parejas de gemelos univitelinos y en familiares se observan fenómenos autoinmunes diversos y anticuerpos antifactor intrínseco. Es más frecuente en el genotipo HLA DRB103 y en DRB14, con tendencia al predominio femenino con variaciones entre ellos. Bueno, en mi experiencia he visto que sí, cuando un padre, un abuelo tiene anemia megaloblástica, usualmente lo tienen ya los hijos, pero no es muy frecuente en jóvenes, aunque a la cosa de un mes un papá me llamó que le había diagnosticado anemia megaloblástica a un muchacho. Bueno, es verdad, pero si anemia perniciosa, yo para ponerle el diagnóstico de anemia perniciosa, tengo que tener anticuerpos, antifactor intrínseco o anticélulas parietales. Entonces, en un joven que tenía en ese tiempo 18 años, se le diagnosticó y probablemente sí tenga alguna relación con su herencia. La clínica, por ejemplo, los síntomas, el biotipo, los sistémicos, el síndrome anémico en general, los síndromes digestivos, neurológicos, ¿no? Por ejemplo, el biotipo con cierta frecuencia es de piel clara, canas precoces, iris azul o claro, o sea, un poco más frecuente en personas blancas. ¿Y cuál es el sistémico? Hay anorexia, o sea, poco apetito y adelgazamiento, aunque no son muy frecuentes. Y ustedes se van a percatar que eso ocurre porque recuerden que se caracteriza que tiene lengua despapilada, roja, o sea, no sienten el sabor y por ello no hay apetito. Y si no hay apetito, no van a comer y van a adelgazar, ¿no? Ahora, un síndrome anémico es larvado, lento, por lo general bien tolerado, ¿no? Y digestivo, hay dispepsia gástrica, diarreas, hay la glossitis de Hunter que hemos dicho, que es ardor lingual, lengua lisa, roja brillante, ¿no? Y neurológico es poco frecuente, pero en la actualidad se hacen con diagnóstico más precoce, como un síndrome de mielosis funicular o degeneración combinada de los cordones medulares, una combinación de síntoma de afección piramidal y de cordones posteriores. Es el signo de Romber o sensibilidad profunda alterada. Y pocas veces demencia, pero también puede darse esos signos. Y otros como la distrofa cutánea, manifestaciones autoinmunes como el vitilio, la tiroiditis. Por ejemplo, estamos en una emergencia, tenemos un paciente pálido de una edad de 65 años y observamos vitíligo, hay que sospechar que pueda tener una deficiencia de B12 si tiene anemia. Y si vemos el hemograma y tiene macrocitosis, ya casi tenemos el diagnóstico. Lo único que tenemos que hacer es corroborar que hay una deficiencia de B12. Bueno, ¿cómo debemos demostrar estos hechos con el nivel bajo de B12? Entonces, lo usual es que haya menos de 180, o sea, menos de 200, y generalmente menos de 100 en algunos casos. Cuando es mayor de 100, debemos tener homocisteína o metilmanólicos elevados. Y hay que demostrar gastritis atrófica por biopsia gástrica o con anticuerpos gástricos positivos. Usualmente, esto como es por anticuerpos, no no se va a eliminar esto, pero sí también a veces postergamos
la endoscopía alta, porque el paciente si tiene una anemia muy severa no la va a tolerar, pero definitivamente es parte del plan de trabajo. Y también el diagnóstico es con la determinación de anticuerpos, antifactor intrínseco, que puede estar del tipo 1, que son los bloqueantes, son un 70% en el suero, o en el jugo gástrico 80%, o tipo 2, fijadores del 40% en el suero. También anticélulas parietales por inmunofluorescencia o antitepeasa por bloqueadores de calcio, perdón, de potasio y de iones de ácido iónico, por ELISA o por inmunoblock, ¿no? También podemos hacer en la gastroscopía y biopsia de la mucosa gástrica, que nos va a revelar un sustrato anatomopatológico de la enfermedad, una gastritis autoinmune tipo A, con pérdida de células parietales en el fondo y cuerpo del estómago, infiltración de la lámina propia con linfocitos y metaplasia intestinal del epitelio. La cianocobalamina y la hidroxicobalamina es la intramuscular según una pausa, o sea, es la forma de tratarlo, ¿no? Con la forma de dar de forma intramuscular, primero 1000 microgramos por día durante una semana, cuando está hospitalizado, porque comprenda que da todos los días que echar a una persona es muy fastidioso, y la segunda parte es darle 1000 miligramos por semana durante 3 semanas. Y el mantenimiento es de 1 a 2 meses de por vida cuando se trata de una anemia perniciosa. Algunos sugieren que si hay complicaciones neurológicas antes del mantenimiento, debe continuarse por cada 2 semanas o cada 15 días durante 6 meses, ¿no? Pero o sea, y antes que vaya a haber alguno de estos problemas o tengamos que lamentar algo de esto, yo creo que es mejor siempre darle por los 6 meses cada 2 semanas, ¿no? Porque es frecuente y debemos también saber que cuando tenemos este tipo de anemia, siempre debemos iniciar con B12 y luego dar ácido fólico por vía oral. Lo contrario hace que los axones se queden despulidos y siempre va a tener una neuropatía el paciente. Por eso siempre la primera inyección debe ser de B12. Recientemente, como he hecho este comentario acá, ahora hay un tratamiento por vía oral e inclusive nasal, por la existencia de algún transportador de la cobalamina menos eficiente y distinto al factor intrínseco. Un tratamiento oral requeriría siempre una mayor adhesión del paciente al tratamiento y las dosis deben ser al menos 1 o 2 miligramos por día. Y bueno, el bajo costo de la cobalamina inyectable hace que la comodidad sea fácil y útil, ¿no? Y que se excrete por vía urinaria en exceso. Y esta opción clásica de las intramusculares es lo que siempre hemos hecho, aunque como repito, también hay unas formas en vía oral, pero definitivamente es la intramuscular la que actúa más rápido, ¿no? Y me dice que, por ejemplo, el pico reticulocitario, si yo quiero saber si ha habido una respuesta, de 3 a 5 días debe subir el reticulocito, ¿no? Si tiene buena reserva de hierro, ¿no? Y empiezan a mejorar todos sus parámetros. Por eso a veces cuando le dan una ampolla, cuando hay sospecha de B12 y a veces vamos a ver una médula, ya la médula se ha desarrollado porque con una sola ampolla se comienza a reproducir. Y también cuando es una cosa muy severa, hay una hiperhematopoiesis y puede provocar una hipopotasemia porque rápidamente comienzan a madurar y hay una sobrecarga de potasio y lentamente también van a consumir hierro, ¿no? Por ello es necesario monitorizar el potasio cuando tenemos pacientes con anemias muy severas, como alguna vez he visto que han ido hasta la UCI porque tenían plaquetopenia, tenían leucopenia y anemia y una plaquetopenia severa. Y felizmente se pudo aliviar este paciente porque se encontró que había una deficiencia de B12 y con esto se pudo mejorar totalmente, ¿no? Ahora, una anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico es un déficit nutricional,
sobre todo en países desarrollados, asociado a un mayor requerimiento en marginados y ancianos. En el tercer mundo es frecuente porque la dieta es deficiente en folato. También se da en el alcoholismo, que la causa más frecuente de macrocitos de nuestro medio son sin anemia y sin relación con déficit de folato cobalamina y no responde a estas vitaminas. Los alcohólicos son especialmente propensos a desarrollar también un déficit de ácido fólico y anemia megaloblástica por diferentes mecanismos. En el hábito de fumar induce a la reducción de niveles de folato o de vitamina B12, se atribuye a la entrada de ácido cianhídrico. En fármacos que disminuyen la absorción como anticonvulsivantes, difenilidantoína, primidona, fenobarbital y otros barbitúricos, sulfasalacina y anticonceptivos hormonales también se va a ver esta reducción. En antagonistas del ácido fólico, dihidrofolato reductasa, en cambio megaloblástica sin déficit sanguíneo de folato. Y cuando hay mala absorción en una afección del intestino delgado, puede producirse, entre otros, también malabsorción del ácido fólico. El escruto apical puede producir malabsorción de ácido fólico y a veces de vitamina B12. Y cuando hay un exceso de requerimientos, como el caso del embarazo, especialmente en el tercer trimestre, la administración profiláctica de ácido fólico es necesaria. Y hay enfermedades cutáneas exfoliativas como la psoriasis, puede agravarse si se recibe tratamiento con metotrexato. Hay hipereritropoiesis también en anemias hemolíticas crónicas, por ello parte del tratamiento es darle ácido fólico para que pueda sobreponerse a estas crisis hemolíticas. Los requisitos para este diagnóstico es que el volumen corpuscular sea mayor a 97 y que el nivel sérico sea de 3 nanogramos por mililitros en el caso del ácido fólico y eritrocitario menos de 100 nanogramos por mililitro. Y ya habíamos hablado de las causas, eso hay que buscarlo. En todos los casos, excepto en fármacos sin mala absorción, se da ácido fólico 5 miligramos por día, por vía oral durante 4 meses y continuar si persiste la causa. En mala absorción hay que ensayar ácido fólico oral. Si no hay respuesta óptima, 1 miligramo por día de ácido folínico parenteral. Los fármacos, como hemos dicho, ácido folínico, vía oral o parenteral de 3 a 15 miligramos por día. Sobre todo, aumentamos la cantidad de ácido fólico cuando se trata de anemias hemolíticas, porque están en plena crisis y requieren de este producto para poder mejorar la anemia. Aquí tenemos una imagen de lo que es la anemia normocítica, normocrónica, digamos, bueno, que es lo normal, ¿no? Que es un disco bicóncavo, el tamaño sería, ¿dónde está mi puntero? Donde está la flecha azul es un linfocito, ¿no? Y donde está la flechita negra es una plaqueta. Ya la rojita está señalando a un eritroblasto, un hematíe. A la derecha es una anemia megaloblástica y observamos que es un neutrófilo polisegmentado, ¿no? 1, 2, 3, 4, tiene como 6 a 7 lóbulos, ¿no? Y observamos y podemos comparar, aunque no es no nos ayuda mucho ambos cuadros, pero vemos una macrovaliocitosis, ¿no? Fíjense el tamaño del neutrófilo y fíjense el tamaño del hematíe, ¿no? Por ejemplo, este linfocito que está acá abajo puede servir de comparación porque observen, es tan grande el hematíe que casi se aproxima a un linfocito. Por último, les quería mostrar una médula ósea. No es lo ideal, ojalá que la puedan observar, pero observamos estas células grandes, que son los megacariocitos, y estos bastones gigantes, que es muy típico, y bueno, no son la serie mieloide, y hay una hiperplasia de la serie eritroide, porque esa es la descripción, ¿no? Que es una médula hiperplásica. Bueno, esto es lo que se llama
un eritroblasto basófilo. Esto sería lo que es un bastón gigante, que es muy típico en las anemias medaloblásticas. Esta es una serie mieloide que también es grande, ¿no? Y en realidad es una hiperplasia de la serie roja. Y la médula en sí es una médula hiperplásica. Cuando hagamos la práctica, probablemente vamos a poder observar o ver el microscopio y tomar muestras de las médulas óseas, ¿no? Y también podríamos observar en las láminas periféricas, como en el caso anterior, que les comentaba del neutrófilo hipersegmentado, de los macrobalocitos, miren el tamaño, podría ser una hematía normal y estos son grandes, a veces son más grandes aún, ¿no? Pero es para que ustedes tengan idea de cuán grande, inclusive acá ya no se ven ni plaquetas porque es regenerativa y a veces cursa con leucopenia y con plaquetopenia. ¿Hasta acá alguna pregunta? Creo que ninguna todavía, doctora. Bueno, esto es el tema que les quería presentar. ¿Alguna cosa tienen los alumnos que indagar, consultar, alguna cosa más, algún otro ejemplo que quieran pedir? Lo haremos cuando nos toque compartir prácticas, ¿no? Porque yo espero que alguna vez hagamos prácticas. Doctora, no hemos pasado lista porque pensé que tal vez no nos alcanzaba mucho el tiempo. Podríamos pasar la lista y que cada uno, por favor, se muestre, porque lamentablemente estas clases son tan impersonales que no es posible ni conocerlos, ni ustedes a nosotros, ni nosotros a ustedes. ¿Podría pasar la lista, doctora? Doctora, ¿yo le paso la lista a usted o...? Usted va pasando, porque no la tengo yo ahorita a la mano, no la grabé. En la próxima clase sí yo misma paso. Y a ver, si fuera tan gentil que cada uno de los jóvenes pudiera saludar, porque no los conozco. Ya, doctora, ahorita voy a abrir la lista. Ya. Tengo que dejar de compartir para verlos, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe una consulta. Sí, Lo que pasa es que en el caso de las anemias ferropénicas, también este caso se genera por deficiencia, ¿verdad? En este caso por hierro. Y sí, estas tienden a cursar con una anemia microcítica. Pero he visto que en algunos casos hay pacientes que cursan tanto con deficiencia de hierro y deficiencia de B12. Digamos, y en este caso, ¿cómo se vería, digamos, eh, ¿con qué tipo de anemia sería? ¿Macrocítica o microcítica o qué predominaría? ¿O de qué bueno, dependería? bueno, este, es un poco difícil combinar las dos porque tendremos que ver cuál es la predominancia, ¿no? Hay que ver el cuadro clínico del paciente, qué es lo que prima, porque es bien raro, claro, hay una anisocitosis donde vas a ver microcitos y vas a ver macrobalocitos, pero tendrías que observar qué tipo de paciente tienes, ¿no? Si es que este paciente, usualmente la ferropénica es por pérdida. Si es una mujer que tiene unas reglas muy abundantes, pero además, por decir, tiene un hipotiroidismo, tiene un problema intestinal
o bueno, le tocó por mala suerte tener pues la herencia de la B12, tendrías que hacer primero un estudio de lo que es lo que se requiere para diagnosticar, que es una ferritina, un porcentaje de saturación de transferrina y, y también una B12. En este caso yo creo que tendrías que ver qué es lo que prima, ¿no? Y por decir, como usualmente la deficiencia de B12 da signos neurológicos, yo creo que no se contrapondría uno con otro, porque si tiene una ferropenia, yo le pondría una infusión de hierro y a la vez le pondría una B12 endovenosa, ¿no? Entonces, yo creo que, y continuaría con el tratamiento del fierro, porque realmente la respuesta va a ser muy pobre si no tengo hierro. Me ha ocurrido que, por ejemplo, he tenido pacientes que por la púrpura han sangrado un montón, hacen ginecorragia. Y a los colegas les digo, pónganle hierro porque ha sangrado y ha perdido. Y los tercos, por no decir otra cosa, mis residentes o los residentes de medicina interna usualmente, no le ponían, le daban por vía oral. Y de verdad la paciente nunca levantaba. ¿Cómo va a levantar si no tiene sustrato? Entonces, si yo tengo una paciente, como les explico, con metrorragias o con gestación y con deficiencia de B12, todo le tengo que poner en una. El hierro se le da endovenoso, 2 ampollas, y a la vez les puedo poner, aunque yo realmente he tenido en una ocasión, siempre les ponía todo a la vez, y en una ocasión una paciente hizo una reacción alérgica. Al no saber a qué estaba haciendo reacción alérgica, opté por siempre ponerles la primera vez hierro y la segunda les ponía ya su B12. Entonces yo creo que también eso sería parte de mi experiencia transmitirla, porque sí, algunos pacientes reaccionan y hacen pues reacciones a los fármacos, ¿no? Entonces, yo por apurada le puse, yo siempre la pongo por decir, la epavionta que es intramuscular, la diluyo en cloruro o en destroza y se la inyecto muy lento. Pero como en ese caso hay pacientes que hacen unas anemias muy severas y necesitan de todo para hacer su recuperación. ¿Quién preguntó, por favor? ¿Se identifica? Sí, doctora, gracias por la respuesta. ¿Quién? Fue mi compañero Piero Castillo, doctora. Bien, correcto. Doctora, una consulta. Dígame. Sí, doctora, usted mencionó que en cuanto a lo que es B12, mencionó que la intramuscular es la que mejor actúa, ¿no? ¿Y en qué caso se indicaría por vía oral? Bueno, usualmente en ancianos que para como suplemento de su dieta, ¿no? Porque no se observa realmente, yo creo que la mejor absorción es por vía intramuscular o por último endovenosa. Doctora, y en cuanto a la intramuscular, la dosis va a depender, o sea, ¿cuántas ampollas se le va a colocar ¿Eso de qué va a depender? Bueno, usualmente creo que lo que hacemos es programar 10 ampollas. Normalmente, bueno, la que yo les he dado es la académica, la que está en los libros, pero prácticamente lo que hacemos se le pone una ampolla intramuscular diaria hasta que la paciente salga, pues porque a veces están hospitalizados y la ideal es ponerle 10 ampollas, ¿no? Pero acá está indicando que se le ponga por una semana, luego la otra cada 15 días, que es también correcto, ¿no? Y siempre el conteo de reticulocitos se debe hacer entre el tercero y quinto día, porque ahí es donde sube los reticulocitos, si tiene buena reserva de hierro, porque también si no tiene, no va a tener cómo formar sus células, ¿no? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna cosa? No olvidar que la anemia perniciosa, como es por anticuerpos, nunca va a curar y a veces tardan 2 o 3 años y vuelve nuevamente con la anemia. Hay que hacerle entender al paciente que
tiene que siempre estar suplementándose con B12. ¿Algo más? ¿O pasamos ya a la lista? Doctora, le pasé a su WhatsApp la lista, no sé si lo puede abrir o si no, normal yo lo leo. Bueno, a ver, vamos a ver. Lo que sí les voy a pedir es que por lo menos les pueda ver su carita, porque no los conozco, pues, ¿no? Y no sé si nos llegaremos a ver, porque como somos de diferentes sedes, cuando hagamos las prácticas probablemente no nos va a tocar, pues, ¿no? A ver. Doctora, al parecer no va a haber prácticas, doctora. Bueno, pero va a quedar, o sea, este año tal vez no, pero el próximo yo le he dicho al doctor Torres que les guarde ahí no sé cómo, pero tienen que hacerlo, porque no puede ser pues que se vayan sin ver un paciente hematológico, ¿no? Porque si no, estarían recién recibiendo clases en internado. Bueno, comenzamos. A ver, Acosta, Sí, doctora. Buenas noches, presente. buenas noches. Alanya, mucho gusto, Acosta. Alanya, Presente, doctora. ¿no tienes cámara o estás invisible? Ah, ya, muy bien, Sí, mucho gusto. Disculpa. Ya. Alarcón. Alarcón. ¿Se encuentra Alarcón? Arias Castillo. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, doctora, quedó claro. Ya. Arroyo. Mucho gusto, Alarcón. Arroyo. Presente. ¿Dónde estás, Arroyo? Doctora, yo era Arias. Usted era Arias, sí, pero Arroyo, ya. Sí, sí. Presente, doctora. Mucho gusto, Sandra. Y Kawi. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Cárdenas. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Renato. Castillo. Presente, doctora, buenas noches. ¿No tienes cámara? Ya prendí mi cámara, no sé si me pueden ver. Ahora sí creo. Ya, ahora sí te vemos, Piero. Castro Leiva. Mucho gusto. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Perdón, un ratito, ya se me desordenó. Cárdenas. Espérese, ya lo pasé. Doctora, ya me llamó, sí. Sí. Me falta Condori. Aquí, doctora. ¿Dónde, Condori? Aquí estoy. Ah, muy bien. ¿Cómo está, Giuseppe? Ya. Contreras, Evelyn. Gusto. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Fernández. Acá, doctora, presente. ¿Cómo estás, Fernández? ¿Qué tal? Buenas Ya. noches. Buenas noches. Giselle Fernández. Buenas noches, doctora. Se tiene identificadora, pero no. Ahí está. Ay, Buenas noches. Buenas noches, Giselle. Y Hilary. Hilario es, ¿no? Marjorie. Marjorie. Sí, doctora, pero se está saltando, creo, falta Contreras Ríos, Jerónimo García y Gutiérrez Narváez. A ver, Contreras. Leí Castro, leí Condori, ¿sí? Y Contreras Ríos. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Ya, ¿a quién lo llamé? ¿Quién más me dices, Hilario? Marjorie. Stacy Fernández. Fernández, pero sí llamé Fernández. ¿Hay otro Fernández? Hay otro Fernández, sí, doctora. ¿Tres hay? ¿Tres Fernández?
Porque Fernández llamé, ahí. claro, llamé a Gisela y a Bea Fernández. ¿Sí los vi? Ahí ya. Falta Jerónimo García. Ah, ya. García. Ya, bueno. Jerónimo García. Presente, doctora. No se te puede ver. Muy bien, mucho gusto, doctor García. Luego sigue Gutiérrez, Gutiérrez, doctora. Ujú. Gutiérrez, sí, Gutiérrez. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches, Gutiérrez. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto. Y Buenas Marjorie, a ver, para conocerte, que te fastidio y no te conozco. ¿Me ve, doctora? Sí, como no, mucho gusto, Marjorie. Doctora, gusto de Mucho saludar. gusto, doctora. Muy bien. Y Edith Inga, la doctora Edith Inga. Doctora, ¿me ve? Ay, buenas noches. Muy bien, sí te veo, Edith. Mucho gusto, doctora. Después es Intimaita Claudio. Sí, Claudio, aquí doctora, presente, buenas noches. buenas noches, pero no te veo. A ver, ya prendí mi cámara, no sé si es que se me logra ver. A ver, A ver, hay que subir esa María. Ahí estamos, ya, muy bien. Sí, muy bien. A ver, ¿quién me falta? José Justiniani. Sí, presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Débora Mesa. Sí, doctora, presente, buenas noches. Buenas noches, doctora. Y ahora es Anthony Molina. Presente, doctora. ¿Me puede ver? No. Yo prendí mi cámara. A ver, ¿qué pasó que no te vemos? ¿No ahora sí? No, todavía no te vemos. No sé qué, pero yo estoy prendiendo mi cámara ahorita. Ya, bueno. Nos queda verte. Disculpe, doctora. De verdad estoy presionado. No se prende mi cámara, que no estoy prendiendo. ¿Ahora sí? No se ve. Bueno. Bueno, nos dejas con la sorpresa para la próxima. Ok, disculpe. No se preocupe. Luis Enrique Nimboma. Luis Enrique. ¿Está presente? Doctora, mi compañero justificó porque él tenía clases de inglés a esta hora. Ya, correcto. Bueno, le prestan las diapositivas. Lisette Olano. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Y Romero Sivincha. Presente, doctora. Buenas noches. Acá. Sí, pero no te veo. Ahora sí, ya está. Ahí me ve. Ay, Buenas noches, doctora. sí, buenas Buenas noches, buenas noches. Ya. Urbano, John Urbano. ¿Escucha? Sí, le escucho, no lo veo. ¿No se ve? ¿Ahora sí se ve? Tampoco. Ya está, muy bien. Ahora sí lo veo. Y el último es Yarleque. Euler. Presente, doctora. A ver, Yarleque. Muy bien. Bueno, ya que ustedes no me hacen preguntas, les pregunto yo. ¿O nos quedamos para la próxima? Me imagino que estarán sumamente cansados del examen de patología, por eso es que no están muy animosos. Y además que de noche siempre es un poco incómoda las clases. Bueno, lamentablemente no se puede hacer en las mañanas, si no lo haría con mucho gusto. Y quisiera cualquier cosa con su compañera o me escriben o, bueno, me hacen llegar alguna de sus dudas.
¿correcto? ¿Alguna otra cosa? Doctora, disculpe, salí un Doctora, momento. Sí. ¿Qué pasó? No, sí, disculpe, había salido un momento, me había recibido una llamada. Soy Alarcón. Ya. Correcto, Alarcón, ya. Y no estás prendida tu cámara. Sí, a ver, un momento. Aquí estoy. Ya, mucho gusto, Alarcón. Gracias. No te preocupes, ya. Les comentaba de que cualquier duda o cosa me hacen llegar con su compañera Marjorie o personalmente, como gusten. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa podamos avanzar? Ya, doctora, su diapositiva me comparte, por favor. Ya, cómo no. No sé cómo te la paso, pero ya te la paso. ¿Ya? Para que Ya, pueda... doctora. Y coordinamos el horario, creo que me había dicho el día viernes, yo le confirmo. Ya, sí, pues el viernes, igual a la misma hora o a las 7, ustedes me dirán. ¿Ya? Ya, doctora. Porque no nos hemos cruzado con nadie, ¿no? No, doctora. Ya. Hasta ahorita no. Ya, No se correcto. preocupe. Bueno, mucho gusto, jóvenes. Les agradezco su atención y nos estaremos comunicando próximamente. Buenas noches. Doctora, muchas gracias. Hola, doctora, gracias. Buenas noches, doctora. Buenas Gracias, doctora. Muchas gracias. noches. Que les vaya bien.